Hola, buenas tardes. El Señor les bendiga. Vamos a continuar con la enseñanza de liderazgo. En el nombre poderoso de Jesús. Bueno, vamos a continuar con la enseñanza de liderazgo. En esta hora tengo como iniciativa honrar a mis pastores, honrar al pastor Junior, al pastor José Olivares y al pastor Moisés Olivares, que ciertamente tienen la responsabilidad de mantenerme bajo su cobertura y bueno, dar soporte espiritual a mi persona. Y lo han hecho relativamente bien porque me he mantenido estable. Y bueno, se dice que el éxito se ve por los resultados. No hay otro marcador más efectivo. Bueno, la ley de la imagen. La gente hace lo que ve. Los grandes líderes siempre parecen personificar dos cualidades aparentemente contradictorias. Son tanto muy visionarios como sumamente prácticos. Su visión les permite ver más allá de lo inmediato. Ellos pueden prever lo que se avecina y lo que se debe hacer. Al mismo tiempo, son lo suficientemente prácticos para saber que la visión sin acción no logra nada. Se hacen responsables de ayudar a sus seguidores o a tomar la acción, lo cual puede ser difícil porque estos no pueden visualizar el futuro como lo hace el líder. El líder tiene una perspectiva, tiene una visión, pero no es lo mismo muchas veces los seguidores. Y muchas veces nosotros somos como Santo Tomás, ver para creer. Más el líder se mueve en lo espiritual. El líder tiene que creer para poder ver. Claro, porque realmente ese es el orden correcto. Dios hizo todo lo que se ve de lo que no se ve por su palabra. O sea, Él trajo del mundo espiritual al mundo físico. El mundo físico fue creado por la palabra de Dios, creado y ordenado por la palabra de Dios. Dice la palabra que al principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y fue en ese momento que Dios ordenó la creación a través de su palabra. Dividió los mares, dice que dividió las aguas de las aguas. Dividió el día y la noche, quebró los cuerpos, que creó el cuarto día, creó los cuerpos celestes. La luna, las estrellas. Bueno, todo lo ordenó a través de su palabra. O sea, Él trajo de lo espiritual para hacer lo físico. O sea, que lo espiritual es más real que lo físico. Los líderes son mayordomos de la visión. ¿Qué pueden hacer ellos para unir la brecha existente entre la visión que ellos tienen y la de sus seguidores? La tentación de muchos líderes es comunicar simplemente la visión, pero no es suficiente. El líder también debe vivir la visión. El ejemplo eficaz de la visión del líder hace que la imagen tome vida. ¿Por qué? Porque la gente hace lo que ve. Cuando usted tiene en su haber, tiene una visión que Dios le ha proveído y empieza a asumir la conducta y la personalidad para la cual Dios le ha preparado, porque el que tiene la visión es como José cuando tuvo la visión. Es una visión muy real. Entonces, cuando Dios provee la visión para cada uno de nosotros, entonces
la visión se hace real y empezamos a asumir la conducta que deberíamos asumir para el momento de la visión. Entonces empezamos a asumir nuevos valores, empezamos a asumir los valores y los principios que Dios expone a través de su palabra para ese momento. Gloria a Dios. Los líderes buenos están siempre conscientes del hecho de que están estableciendo el ejemplo y que los demás van a hacer lo que ellos hacen, para bien o para mal. En general, podemos decir que mientras mejores las acciones del líder, mejores las de su gente. Gloria a Dios. Bueno, el creador de estos talleres eligió Eliseo y la ley de la imagen. La responsabilidad del líder es ejemplarizar el camino. ¿Cuál es su instrumento más poderoso como líder? ¿Es su habilidad de pensar estratégicamente? ¿Es su capacidad de comunicar la visión? ¿Es su destreza al hacer conexión con las personas? Yo declararía que no es nada de esto. Gloria a Dios. Hago esta afirmación no como líder que ha buscado ejemplarizar el camino para los demás, sino como alguien que es el resultado de un buen ejemplo. Gloria a Dios. Vivimos en una cultura que dice: no juzguen mi vida profesional por mi vida privada. Una no tiene nada que ver con la otra. Eso lo dice la cultura de hoy día. Es una suposición falsa. Quienes somos tiene todo que ver cómo lideramos. Cuando hay integridad en un líder, usted no puede separar la vida privada de la vida pública, de la vida de su hogar con la vida de las relaciones en su entorno social, porque todo va unido de la mano. No, el término mismo lo dice, integridad, o sea, todas las partes son una. Gloria a Dios. Es una suposición falsa. Quienes somos tiene todo que ver cómo lideramos. Y siempre impacta la manera en la que nuestros seguidores actuarán. Somos un ejemplo. Si usted es un líder, lo que hace y la manera en que lo hace importa. He aquí por qué. Los seguidores siempre están observando lo que hace. El ejemplo no es la cosa más importante a la hora de influenciar a los demás. Es la única cosa. Cualquiera que sea padre, sabe que esto es verdad. No importa lo que nosotros queramos que hagan nuestros hijos. Ellos imitan lo que hacemos. Gloria a Dios. Los evangelios dejan muy claro que Jesús estaba dándoles intencionadamente un ejemplo a sus discípulos. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, la Escritura no siempre nos explica con detalle la interacción entre los líderes y los seguidores. No obstante, si leemos entre líneas, es claro que los seguidores imitaban a los líderes. La mayoría de los reyes de Judá e Israel siguieron las pisadas de sus padres. En algunos casos, los líderes grandiosos y sus protegidos, el patrón de imitación está implicado. En el caso de Elías y Eliseo, la Escritura dice sencillamente:
Eliseo se levantó y fue tras de Elías y le servía. Primera de Reyes 19:21. Sin importar lo que usted está haciendo como líder, su gente le imitará, sea bueno o sea malo. Su ejemplo no es una forma de influencia, es la única influencia del líder hacia el seguidor. Los líderes dan siempre el ejemplo y los seguidores siempre le están observando. 2. Es más fácil enseñar lo que es correcto que hacerlo. Gloria a Dios. La mayoría de los líderes preferían decirle a los demás qué hacer en vez de demostrárselo. ¿Por qué? Porque es más fácil. Hablar puede ser sencillo, pero los hechos de un líder hablan. Las palabras de un líder hablan, pero sus hechos hablan más alto que sus palabras. Gloria a Dios. Para el tiempo en que Elías puso su manto sobre los hombros de Eliseo, el profeta mayor ya había vivido una vida de poder e integridad siguiendo al Señor. Él ya había ganado muchas batallas muy reñidas, tanto interiores como exteriores. Tanto interiores. La primera batalla es la interior, con uno mismo. Porque cuando establecemos una comunión con Dios, una comunión y una relación con Dios, entonces se desarrolla nuestra intuición, nuestra conciencia y nuestra comunión. Y la conciencia como tal es la voz de Dios dentro de nosotros. Dice que el hombre en su limitada capacidad intelectual no puede conocer a Dios. Dios decide revelarse Él mismo. También dice que la conciencia es la voz de Dios dentro de nosotros. Así como te juzga tu conciencia, te juzga Dios. Gloria a Dios. Él ya había ganado muchas batallas y muy reñidas, tanto interiores como exteriores. Probablemente no tenía que darle al joven ninguna referencia o enseñarle muchas lecciones. ¿Por qué? Por su ejemplo. Por su ejemplo. San Francisco de Asís aconsejó: predique el Evangelio en todo tiempo. Si es necesario, usa palabras. Si es necesario, usa palabras. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio es nuestra conducta. Gloria a Dios. Es un consejo grandioso, pero puede ser difícil de vivirse. 3. Deberíamos trabajar en cambiar nuestro interior antes de tratar de mejorar a los demás. ¿Por qué? Porque usted puede enseñar todo lo que sabe, pero se reproduce según lo que es. En lo personal, yo he cometido muchos errores y todavía sigo cometiendo errores. Me equivoco, pero son errores transitorios. ¿Por qué? Porque los reconozco, los enmendo y los rectifico. Y asumo o sea, Dios me vuelve a llenar, Dios me vuelve a capacitar, Dios me vuelve a cargar nuevamente. Gloria a Dios. 3. Deberíamos trabajar en cambiar nuestro interior antes de tratar de mejorar a los demás. ¿Por qué? Porque cuando usted ministra o cuando usted se para en un púlpito a ministrar la palabra de Dios, lo que el auditorio va a recibir es el reflejo de lo que hay en su espíritu, no sus palabras. Las palabras es una añadidura.
Gloria a Dios. A menudo es más sencillo ver los problemas y los defectos en los demás de lo que es verlos en nosotros mismos. Incluso Elías tenía una percepción errada de sí mismo, pensando que era la única persona que quedaba en Israel que todavía seguía a Dios. Primera de Reyes 19, 10 al 14. Sin embargo, buscaba a Dios y su encuentro con Él le reveló la verdad. Buscaba a Dios y su encuentro con Él le reveló la verdad. Después de eso, Elías estaba listo para ungir al siguiente rey y posteriormente a Eliseo, el profeta que seguiría sus pisadas. 4. El regalo más valioso que un líder puede dar es dar un buen ejemplo. ¿Cómo hubiera sido el ministerio de Eliseo si no hubiera tenido a Elías como ejemplo para seguir? Nadie lo sabrá jamás. Pero algo está muy claro. Debido a que Elías puso el ejemplo y Eliseo lo siguió, el ministerio de este último, Eliseo, se pareció mucho al de Elías, el del primero. Cuando Eliseo golpeó el agua con su manto, así como hizo Elías, el río Jordán se partió en dos. Segunda de Reyes 2:14. Eliseo ayudó a una viuda indigente a sobrevivir y después levantó a su hijo de los muertos. Segunda de Reyes 4. Además, les habló mensaje de Dios a los reyes de Israel. Segunda de Reyes 3. El escritor y líder de la iglesia primitiva, Tertuliano, comentó que la mayoría de las conversaciones que suceden durante su tiempo fueron resultado de las personas que observaban la manera en la que los cristianos comentó que la mayoría de las conversiones, la gente convertida, sucedieron en el tiempo tuvieron como resultado las personas que observaban la manera en lo que los cristianos vivían y morían. Ese es el tiempo del ejemplo. Si usted es un líder, no puede escapar del poder de la ley de la imagen. La gente hace lo que ve. Cuando los líderes fracasan en seguir a Dios, todos en la organización sufren. Hay una cita de Ezequiel 22, del 23 al 31. Cuando los líderes piadosos están en el lugar correcto y dirigen bien, todo el mundo prospera. Pero, ¿qué sucede cuando no hay líderes piadosos que guíen a la gente? ¿Qué sucede? El pueblo se extravía, así como se extravió el pueblo cuando Josué y Caleb, que los 10 espías infieles extraviaron al pueblo, y el pueblo se extravió y murió en el desierto. Por eso es que dice la palabra en Oseas 4:6. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Yo sé que si este conocimiento hubiese estado en el pueblo de Israel, en ese tiempo de entrar en la tierra que fluye leche y miel, hubiesen entrado y hubiesen seguido a Dios, hubiesen seguido a los líderes de Dios. Gloria a Dios. Es el tema de Ezequiel 22, 23 al 31. Contiene la descripción de Dios, de los líderes corruptos que pervirtieron a su pueblo con su mal ejemplo y su liderazgo dañino. También contiene una declaración de Dios de lo que sucede como resultado cuando no hay un líder piadoso. En el tiempo de la profecía de Ezequiel,
el pueblo de Dios había empezado a ser enviado al exilio. Y cuando Dios describe a Israel como escoria, y Dios describe a Israel como escoria, como las impurezas inservibles e indeseables de la plata que suben a la superficie cuando es derretida en un horno. No es una ilustración halagadora. He aquí lo que el Señor dice que sucede cuando los líderes perversos gobiernan. 1. La gente sufre. Ezequiel 22-24. Ezequiel describe la tierra de Israel padeciendo en ese entonces por la falta de lluvia. Una necesidad vigorizante y limpiadora en una parte del mundo que a menudo sufría sequía. Cuando había suficiente lluvia, las personas prosperaban. ¿Prosperaban por qué? Por las lluvias. Porque las lluvias, o sea, dice, hay una enseñanza que la lluvia temprana y la lluvia tardía, que ella favorece la siembra. La lluvia temprana ocurre a finales de mayo, según el calendario agrícola. La lluvia temprana ocurre a finales de mayo y es el tiempo en donde llueve. Dios permite que llueva para que la tierra se refresque y prepare los nutrientes para la siembra. Luego, la lluvia tardía es a finales de noviembre, a finales de octubre, principios de noviembre, y es en el tiempo de la siega, en el tiempo de la cosecha. Y eso permite la segunda porción de nutrientes y la última para las cosechas y los frutos de la siembra. Gloria a Dios. Cuando había suficiente lluvia, las personas prosperaban. Cuando no la había, el resultado con frecuencia era hambruna y la muerte. Gloria a Dios. 2. Los malvados gobiernan. Ezequiel 22-25. Cuando los líderes buenos fracasan en dar un paso al frente para ofrecerse, los malvados toman cartas en el asunto y llenan el espacio. Cuando lo hacen, provocan estragos en la gente y en la organización. No tienen respeto por nadie más que por sí misma. La Escritura dice que devoraron vidas. Devoraron vidas. 3. Dios es profanado. Las personas malvadas que se representan a sí mismas falsamente como honestas y verdaderas, pero mienten y engañan a la gente. Lo que es peor, no solo las llevan por el mal camino, sino que también se burlan de Dios en sus acciones y actitudes. ¿Por qué? Porque sus acciones y actitudes van en contra de lo que a Dios le agrada. Las personas hacen lo correcto, lo incorrecto. 4. Las personas hacen lo incorrecto. Pocas cosas son más difíciles de soportar que el fastidio de un buen ejemplo. Cuando los líderes van por la dirección equivocada, ejemplificando un comportamiento malvado y actuando egoístamente, es solo cuestión de tiempo para que las personas lo sigan y hagan lo incorrecto. También oprimen y explotan a la gente más débil que ellos.
Los individuos siguen sus pasos más fácilmente de lo que siguen a su consejo. De lo que siguen su consejo. O sea, es más fácil seguir un ejemplo que una palabra. Por eso decimos que la única influencia que tienen los líderes es el ejemplo. Porque las palabras son volubles, son volátiles. Y con la mayoría de las frecuencias no llevan la integridad que deberían tener. 5. La ira y el juicio de Dios caen. Ezequiel 22:31. Dios es lento para la ira y el juicio, pero no permitirá que el mal quede sin castigarse. Tampoco permitirá ser burlado. Al final, Él corregirá las cosas. El mal será castigado, los fieles serán recompensados y la justicia prevalecerá. Si el mundo va a ser traído al orden, mi nación debe ser cambiada primero. Si mi nación va a ser cambiada, mi pueblo natal debe ser hecho de nuevo. Si mi pueblo natal va a ser reordenado, mi familia debe ser corregida. Y si mi familia va a ser corregida, yo debo ser el primero. Gloria a Dios. Cualquier cosa que los líderes hagan, para bien o para mal, tiene un impacto tremendo en todos los que están a su alrededor. Ezequiel 22 es una advertencia a las personas con posiciones de liderazgo para que sigan y honren a Dios. El liderazgo es una responsabilidad que viene de Él. Romanos 13. Y la forma en la que uno lidera es importante. Para aquellos que poseen habilidades de liderazgo y un corazón para Dios, este pasaje envía otro mensaje. Tome la iniciativa. La gente lo necesita. Si hay líderes piadosos en el lugar indicado para dirigir bien y servir a las personas, no vacile ni se quede rezagado. Sigue el consejo del poeta Philip Brooks, quien dijo: sé un hombre tal y vive una vida tal que si todo hombre fuera como usted y toda la vida fuera como la suya, la tierra sería el paraíso de Dios. Gloria a Dios. El buen seguimiento es un prerequisito del buen liderazgo. Cuando la gente buena prospera, el pueblo se pone alegre. Cuando gobiernan los malvados, el pueblo se pone triste. Proverbios 29:2. Los líderes deben ser ejemplo para todas las personas que les sigan. Sin embargo, ese ejemplo que dan nunca es más importante que sus protegidos. Los hombres y mujeres a los que están desarrollando para que se conviertan en la siguiente generación de líderes. Gloria a Dios. El ejemplo tiene más seguidores que la razón. Escuchen esto. El ejemplo tiene más seguidores que la razón. Imitamos inconscientemente lo que nos agrada. Y nos aproximamos a los personajes que admiramos más. Un hábito generoso de pensamiento y acción lleva con él una incalculable influencia. Cuando el líder y el protector se unen. Elías y Eliseo tenían una buena asociación. Elías hacía su parte al ser un buen ejemplo y liderar bien.
Eliseo hacía su parte al seguir, aprender y quedarse con su mentor hasta que Dios le indicara que era tiempo de que él dirigiera. Hay 5 características de su relación ejemplar, de líder y seguidor, y de cómo se benefician una de la otra. 1. Eliseo sirvió a su líder. Primera de Reyes 19:21. Los seguidores buenos aprenden del ejemplo que les establecen sus líderes, aunque también hacen más que eso. Buscan añadirle valor a la relación. La escritura no es clara acerca de cuánto tiempo exactamente Eliseo sirvió a Elías, pero por lo menos fueron 2 años, o pudieron haber sido más de 10. Cuando Elías escogió a Eliseo, Acab todavía era rey, 874 al 853 a.C. Se cree que Elías fue llevado al cielo en el 850 a.C. Durante esos días, Eliseo actuó como un siervo para su líder. 2. Eliseo fue fiel a Elías. Segunda de Reyes 2, 4 y 6. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 2 al 6. La mayoría de las personas con potencial de liderazgo no puede esperar para liderar bien. A menudo apresuran el proceso y buscan emprender el camino por su propia cuenta, tan pronto como les sea posible. Eliseo no fue así. Permaneció fiel a Elías hasta el final y como resultado Dios lo bendijo. 3. Eliseo desarrolló el discernimiento para percibir cuando Dios se estaba moviendo. Segunda de Reyes 2, 3 y 5. Como profeta, Elías tenía la habilidad de percibir cuando Dios se estaba moviendo y de escuchar su voz. Eliseo desarrolló esa misma habilidad que le fue de mucho provecho a través de todo el tiempo de su liderazgo. 4. Hubo una separación de la multitud. Los seguidores se benefician de los ejemplos de sus líderes, de los ejemplos que sus líderes establecen para ellos, aunque a menudo solo pueden observarlos desde lejos. No es así con los protegidos. Ellos pueden observar a sus líderes de cerca, aun cuando estén separados de las multitudes. Las asociaciones más grandes entre líderes y protegidos con frecuencia marchaban juntas de la manera que el protegido pudiera aprender mientras que el líder dirigía. Moisés y Josué, Jesús y Pedro, Pablo y Timoteo, ejemplos de cómo el líder y el seguidor, el líder y el protegido siempre estaban juntos. 5. El poder de Dios se hace evidente. Cuando llegó la hora de que Eliseo dirigiera, fue obvio no solamente para él, sino para todos los que observaban. Su primer acto, en cuanto tomó el lugar de Elías, fue ejecutar el mismo milagro de dividir las aguas del río Jordán que éste acababa de hacer. El poder de Dios fue evidente en su vida desde ese momento en adelante. Y los milagros de Eliseo, anotados en la Escritura, son todavía más numerosos que los de Elías. Gloria a Dios. El primer regalo grandioso que podemos otorgar a los demás es un buen ejemplo.
Si usted es un protegido que está aprendiendo de un líder, no sea demasiado rápido para dejar esa relación. Cuando trate de ponerse los zapatos de otro, encontrará que son o muy grandes o muy pequeños. Su éxito actual es debido, por lo menos en parte, al hecho de encontrarse bajo protección y la unción de ese líder y su favor ante Dios. Por eso es que yo le doy gracias a Dios por mis pastores, por mi pastor Moisés y por el pastor José Olivares, por mi pastor Moisés Olivares, por el pastor José Olivares, que yo no seré un protegido, pero estoy muy cerca de ellos. Si se sale de allí demasiado pronto, podría perderse de lo mejor que Él tiene reservado para usted. Además, si el líder que está siguiendo está dirigiendo bien y está siendo usado por Dios, siempre habrá cosas que aprender de él o ella. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dejar esta enseñanza hasta aquí. Es una enseñanza, bueno, como todas, bastante extensa, que tiene mucha tela que cortar, pero dio una introducción. Y espero que a las personas que les llegue este mensaje, este humilde mensaje, este humilde servidor, puedan crecer en el interés de añadir valor a su liderazgo, de vivir siempre como un protegido, como Eliseo hizo con Elías, sirviéndole a ese líder, en el nombre de Jesús. El Señor les bendiga.